Estos son los pronósticos que recomiendo para algunos partidos que se disputarán el día 27 de abril, comenzando con el encuentro entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt. En los partidos del Bayern Múnich se dan en promedio 4.1 goles totales por partido, y cuando juega como local se dan en promedio 4 anotaciones. Como local, anotan en promedio 3.2 goles por partido y reciben 0.7 goles. Sus números como local son 12 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En 13 de los 15 partidos que han jugado en casa se han dado 2 o más anotaciones, y en 10 de los 15 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 90% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 87% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 80% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan 2 goles en el 80% de sus partidos. Anotan 3 goles en el 50% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan 2 goles en el 60% de sus partidos. Reciben una anotación en el 67% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 53% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 90% de sus partidos, y en el 87% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 83% de sus partidos, y en el 73% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 83% de sus partidos, y en el 67% de sus partidos como local. En los partidos del Eintracht Frankfurt se dan en promedio 2.8 goles totales por partido, y cuando juega como visitante se dan en promedio 3 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 1.3 goles por partido y reciben 1.7 goles. Sus números como visitante son 4 victorias, 5 empates y 6 derrotas. En 14 de los 15 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 13 de los 15 partidos como visitante se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 80% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan un gol en el 73% de sus partidos. Reciben una anotación en el 77% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 87% de sus partidos. Reciben 2 anotaciones en el 40% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben 2 anotaciones en el 60% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 83% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 93% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 57% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 67% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 80% de sus partidos, y en el 87% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2.5 goles en el partido, más de un gol en la primera mitad, línea asiática. Ambos equipos anotan. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después tendremos el enfrentamiento entre el Leipzig y el Borussia Dortmund. En los partidos del Leipzig se dan en promedio 3.4 goles totales por partido, y cuando juega como local se dan en promedio 3 anotaciones. Como local, anotan en promedio 2.3 goles por partido y reciben 0.6 goles. Sus números como local son 10 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En 12 de los 15 partidos que han jugado en casa se han dado 2 o más anotaciones, y en 13 de los 15 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 87% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 80% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 73% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan 2 goles en el 80% de sus partidos. Reciben una anotación en el 67% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 47% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 87% de sus partidos, y en el 80% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 70% de sus partidos, y en el 60% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 77% de sus partidos, y en el 87% de sus partidos como local. En los partidos del Borussia Dortmund se dan en promedio 3.1 goles totales por partido, y cuando juega como visitante se dan en promedio 2.9 anotaciones.
Como visitante, anotan en promedio 2 goles por partido y reciben 0.9 goles. Sus números como visitante son 8 victorias, 6 empates y 1 derrota. En 14 de los 15 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 14 de los 15 partidos como visitante se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 90% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan un gol en el 93% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 56% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan 2 goles en el 60% de sus partidos. Reciben una anotación en el 70% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 67% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 83% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 93% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 57% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 53% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 80% de sus partidos y en el 93% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2.5 goles en el partido, más de un gol en la primera mitad, línea asiática. Ambos equipos anotan. Y por último, analizaremos el enfrentamiento entre el Aston Villa y el Chelsea. En los partidos del Aston Villa se dan en promedio 3.5 goles totales por partido, y cuando juega como local se dan en promedio 3.8 anotaciones. Como local, anotan en promedio 2.5 goles por partido y reciben 1.3 goles. Sus números como local son 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En 15 de los 17 partidos que han jugado en casa se han dado 2 o más anotaciones, y en 14 de los 17 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 88% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 94% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 59% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan 2 goles en el 65% de sus partidos. Reciben una anotación en el 76% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 76% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 88% de sus partidos y en el 88% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 71% de sus partidos y en el 76% de sus partidos como local. El over de 3.5 goles se ha dado en el 56% de sus partidos y en el 71% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 76% de sus partidos y en el 76% de sus partidos como local. En los partidos del Chelsea se dan en promedio 3.6 goles totales por partido, y cuando juega como visitante se dan en promedio 3.6 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 1.6 goles por partido y reciben 2 goles. Sus números como visitante son 5 victorias, 4 empates y 7 derrotas. En 15 de los 16 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 13 de los 16 partidos como visitante se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 81% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan un gol en el 81% de sus partidos. Reciben una anotación en el 81% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 88% de sus partidos. Reciben 2 anotaciones en el 56% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben 2 anotaciones en el 63% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 88% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 94% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 69% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 75% de sus partidos. El over de 3.5 goles se ha dado en el 56% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 63% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 78% de sus partidos y en el 81% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2/2.5 goles en el partido, más de 0.5/1 gol en la primera mitad,